¿Te apasionan los crímenes? ¿No puedes parar de leer novela negra? Quédate aquí. Mi nombre es Anselmo Ramos, soy periodista, formador, lector empedernido y en unos meses se publica mi primera novela, segunda si se cuenta la que escribí con 11 años sobre islas y tesoros. Te doy la bienvenida a Crimen y Novela Negra. ¡Arrancamos! Nuestro primer caso es el de la desaparición de Madeleine McCann. El último sospechoso está libre y le acaban de conceder la libre circulación entre países. Vamos a tratar de mirar el caso desde perspectivas novedosas, hacernos preguntas incómodas y analizar la cobertura de los medios de comunicación, en la que yo mismo participé en su día, y la de dos libros, el de la madre y el del investigador principal, radicalmente opuestos, que cuentan una historia que sacudió el mundo. Jueves 3 de mayo de 2007. Es de noche en la pequeña localidad costera de Praia da Luz, en el Algarve portugués. Los médicos ingleses Kate y Gerry McCann, de 39 años, habían ido allí de vacaciones con sus 3 hijos, Madeleine, de 3 años, y los gemelos Son y Amélie, de 2. Estaban alojados en el apartamento 5A del complejo Ocean Club, que contaba con facilidades para familias, como servicio de guardería. Esa noche, los McCann cenaron en un restaurante cercano, junto con unos amigos que habían viajado también con ellos. En concreto, eran 3 matrimonios más, de alta posición social, donde 4 de esas 6 personas eran igualmente médicos. Y también viajó con ellos la madre de una de esas personas. También había 5 niños muy pequeños, de entre 1 y 3 años. Mientras cenaban, a apenas 100 metros, hacían vigilancia periódica del apartamento donde dormían los niños. Según su propio relato, Kate fue a las 10. Extractamos su versión. Todo estaba silencioso. Entonces me di cuenta de que la puerta de la habitación de los niños estaba demasiado abierta, no como la habíamos dejado. Cuando me di cuenta de que Madeleine no estaba allí, fui a nuestra habitación para ver si se había metido en nuestra cama. Con el descubrimiento de otra cama vacía, la primera oleada de pánico me golpeó. Kate dice también que la ventana estaba abierta. Revisó el resto del apartamento, pero no había señales de la pequeña. Salió y en cuanto tuvo a la vista la mesa en la que estaban cenando, comenzó a gritar: «¡Madeleine ha desaparecido! ¡Alguien se la ha llevado!». Agentes de la Guardia Nacional Republicana llegan a las 23:10 horas, según Kate. Estos alertan al servicio de guardia de la Policía Judiciaria, que se encarga de este tipo de casos. Gonzalo Amaral es el jefe de su departamento de investigación criminal. Cuenta que a medianoche recibe la noticia y da instrucciones a sus agentes de realizar una inspección minuciosa cuando lleguen al apartamento, del lugar, pero también de las personas presentes en ese momento. En su libro reconoce que no se hizo así. En las fotos que se tomaron no se veía a nadie, ni siquiera a los gemelos, que cuando acudió la policía aún dormían, solo sus cunas vacías, pero además sin ropa de cama, donde podía haber vestigios que analizar. La contaminación de la escena, con tantas personas que entraron y salieron de la misma, supondría uno de los primeros grandes problemas en la investigación. El escenario mediático estaba servido. Una niña de 3 años, desaparecida de su habitación mientras sus padres cenaban a escasos metros. El mundo se estremeció. La Policía Judiciaria portuguesa estableció un gabinete de crisis y activó diligencias, recopiló testimonios y solicitó a la policía inglesa información sobre el matrimonio McCann y todos sus amigos. Gonzalo Amaral se queja de la lentitud del envío de esos datos, y una de las acusaciones que sobrevolarán este caso
será la de la alta posición social de los Macán y las supuestas presiones políticas y policiales para considerar solo el rapto como única hipótesis posible. Una de las amigas del matrimonio declara que vio a un individuo con pinta sospechosa cargando a un niño o una niña en brazos, e incluso acabaría reconociendo por su forma de andar a un individuo llamado Robert Murat. La policía lo declaró primer sospechoso oficial, arguido como se dicta en Portugal. Los perfiladores de la policía inglesa llegaron a situar en un 90% la probabilidad de que fuera él el raptor de Madeleine, pero la ausencia de pruebas fiables y la fragilidad de los testimonios de los amigos de los McCann truncaron esa vía. De hecho, había una familia irlandesa, los Smith, a los que se les concedió credibilidad, que se cruzaron también con un hombre llevando una niña, pero dijeron con total rotundidad que no era Murat. De Inglaterra llegaron dos perros altamente especializados en detectar olores a cadáver y restos de sangre. Eddie y Kila, que es como se llamaban, no hallaron nada en la casa de Robert Murat, pero sí lo hicieron en otros dos lugares. Atención, en el apartamento 5A del que desapareció Madeleine y en el maletero de un vehículo utilizado por sus padres. El 7 de septiembre la policía portuguesa declaró a los McCann como arguidos sospechosos de simulación de delito y ocultación de cadáver. Ese paseillo que hicieron los padres a comisaría entre gritos del gentío que se agolpaba ahí de asesinos, asesinos, fue terrorífico. Y todos los medios participamos de eso. Es de justicia reconocerlo y pedir disculpas por una práctica periodística mejorable. He encontrado una noticia que firmé yo mismo en aquella época y en la que abiertamente daba a entender que los McCann podían tener las manos manchadas de sangre. La presión fue muy alta, pero no confesaron. En ese momento, como periodista, me acuerdo que llamaba a la policía portuguesa y me llamaba la atención el convencimiento extremo que tenían. Fuera quien fuese la gente que tenía al otro lado que te cogía el teléfono, de que habían sido los padres, que Madeleine había sufrido un accidente y a los padres se les había ido todo de las manos, simulando que había sido un secuestro y habiendo escondido su cuerpo. La tensión entre la familia McCann y la policía portuguesa era palpable. Los padres aseguraban que le habían ofrecido un trato judicial favorable si aceptaban una versión de muerte accidental y encubrimiento, que filtraban a los medios detalles del sumario para manchar su reputación y que ellos mismos estaban en una situación de indefensión en un país extranjero. Con esa excusa, regresaron a Inglaterra, aunque mantuvieron el estatus de arguidos. Aquí hay una escena que relata Gonzalo Amaral, el jefe de la investigación de la policía judiciaria, en su libro Cuando los McCann vuelven a Inglaterra. Tilda la cobertura televisiva de esa vuelta como un regreso apoteósico. Se retransmite el descenso por las escalerillas del avión y su paseo por la pista de Gerry McCann, con uno de sus hijos en brazos. Amaral cuenta cómo la familia irlandesa, los Smith, que habían visto la fatídica noche del 3 de mayo a un hombre con una pequeña en brazos, vieron por televisión esa imagen y se quedaron petrificados por su forma de andar, de llevar a su hijo. Era Gerry McCann a quien habían visto la noche en la que ocurrió todo. Se lo cuentan a la policía y se llega a preparar su traslado a Portugal para un reconocimiento formal, pero la diligencia nunca llegó a efectuarse. Gonzalo Amaral afirma que con el regreso de los McCann a Inglaterra cambió la relación entre las policías portuguesa e inglesa. Hasta entonces, ambas habían preponderado la hipótesis de muerte accidental y ocultación de cadáver por parte de los padres, pero de repente los británicos se mueven hacia la posibilidad del rapto, algo que atribuye a la influencia de los McCann y la presión que están ejerciendo en altas instancias de su país. Esa presión
y las acusaciones de estar llevando a cabo una investigación del caso deficiente acaban por causar la destitución de Amaral al frente de la misma. El paso del tiempo no alejó a los padres del ojo del huracán, ni tampoco ellos quisieron aparentemente bajar la atención de los medios. Kate y Gary McCann asumieron un papel activo de presión mediática. Fue una estrategia deliberada. Afirmaban que querían mantener el caso vivo en la opinión pública británica y europea, movilizar recursos privados, generar pistas, recibir testimonios. Los medios publicaron grandes titulares sobre supuestos avances, avistamientos. Algunos diarios y televisiones los apoyaban, otros los demonizaban. No ayudó nunca el perfil de los padres, hieráticos, de apariencia robusta, incluso pagados de sí mismo. Se llegó a analizar por qué Kate no lloraba o no lo hacía lo suficiente. Y es que esa exposición mediática trajo críticas y riesgos. Uno de los episodios más llamativos en materia de medios en España se produjo en una entrevista concedida por los McCann a Telecinco. Jordi González era el presentador. Sus preguntas no sentaron bien a Gary McCann, que bajo el argumento de que las cuestiones que planteaba estaban bajo secreto de investigación, acabó abruptamente abandonando el plató. Kate y Gary McCann llevaron a cabo gestiones privadas paralelas a la investigación oficial. Una de las más destacadas fue la contratación de la agencia de detectives Método 3, con sede en Barcelona, de gran prestigio y que localizó en su día a Fernando Paesa. Paesa había sido colaborador de los servicios secretos españoles y había llegado a simular su propia muerte. Recuerdo que en ese momento entrevisté a Francisco Marcos, su director, en varias ocasiones y se mostraba esperanzado en sus propios métodos de investigación y en una posible resolución del caso de Madeleine. Y sí, Método 3 generó expectativas. Los detectives deslizaban que Madeleine podría estar viva y se publicitaron pistas como la de un avistamiento en Marruecos. Aún tengo en la retina ese vídeo en el que aparecía una niña rubia que resaltaba entre las personas que la acompañaban y que atravesaban un paraje desértico. Como esa pista falsa, también ha habido otras a lo largo del tiempo con gran impacto mediático y tan inverosímiles como, por ejemplo, la de Julia Faustina, una joven polaca que afirmaba ser Madeleine y que compartía con ella esa marca tan característica en el iris de su ojo, coloboma se llama. Esta chica fue incluso detenida y acusada, sentenciada, de hecho, por acoso a los McCann. En definitiva, el papel de los McCann y su colaboración con Método 3 trajo consigo una consecuencia doble: generar movimiento mediático, conseguir pistas, ejercer presión, pero también exponerse a críticas asociadas a una investigación privada que algunos tacharon de espectáculo. En cuanto a la investigación oficial, el caso fue archivado en Portugal a los 14 meses de la desaparición, aunque en 2013 se reabrió. Y hace unos años, a la policía portuguesa y británica se le une la alemana, que destapa una nueva línea de investigación con un nuevo culpable, Christian Bruckner. ¿Quién es? Bruckner es un ciudadano alemán con un historial delictivo amplio. Fue condenado por violar a una mujer estadounidense de 72 años en Praia da Luz en 2005. Vivía en la región en la época de la desaparición de Madeleine y tenía antecedentes de delitos sexuales. Su expediente incluye acusaciones, estudios sobre su comportamiento, conexiones con propiedades cercanas al resort y vínculos también pues con lugares que podrían tener relación con el caso. Las autoridades alemanas afirmaron haber acumulado suficiente evidencia circunstancial para declararlo sospechoso formalmente. En junio de 2025, las policías portuguesa y alemana lanzaron una operación conjunta de búsqueda sobre el terreno cerca de Praia da Luz con el objetivo de encontrar restos o indicios que pudieran conectar a Bruckner con la desaparición. Estos rastreos se centraron en terrenos abandonados, pozos, escombros, antiguas edificaciones, con nuevo uso de radares, drones, excavadoras y personal especializado. Pero tras unos días de trabajo no encontraron nada.
Bruckner ya ha salido de prisión por el caso de la violación que hemos referido antes y de hecho tiene permiso para abandonar Alemania. Su liberación de la cárcel ha supuesto una verdadera psicosis social en ese país. En Neumünster, al norte de Hamburgo, se organizaron protestas por su presencia allí y la policía lo sacó de esa ubicación y lo llevó a otra desconocida, al menos en el momento de locutar estas líneas. Y en un episodio casi cinematográfico, el sospechoso viajó a la sede de la fiscalía para tratar de enfrentarse al fiscal Hans Christian Wolters al grito de «¡Devuélveme mi vida!». Este, que rechazó cualquier encuentro con él, es quien lo ha señalado públicamente como autor del secuestro y ha afirmado tener evidencias que sostienen su acusación, pero no ha podido, al menos por el momento, transformarlas en la apertura de un caso judicial que lo pudiera sentar en un banquillo. Hasta aquí la cronología del caso de la niña más buscada del planeta. A partir de este momento, la reflexión final en forma de dos grandes hipótesis que han sobrevolado la investigación. Una, la hipótesis del rapto. Un secuestrador se llevó de la cama a la pequeña Maddie en el apartamento 5A del Ocean Club. Esta línea apunta a un pederasta que actúa en solitario, y el último acusado es el alemán Christian Bruckner, o incluso a posibles redes organizadas de explotación sexual infantil. Y luego está la hipótesis de la muerte accidental, defendida en su momento por la policía y con convicción en su libro y también en la actualidad por Gonzalo Amaral, el jefe de la investigación durante los primeros meses. Esa muerte se pudo producir por una caída accidental de la niña o incluso se apuntó a una posible sobredosis de Calpol, un sedante que supuestamente los padres daban a sus hijos como somnífero. Según su teoría, los McCann ocultaron el cadáver para evitar las posibles implicaciones a todos los niveles que supondría reconocer esa muerte accidental y optaron por, como se suele decir, esa huida hacia adelante. Pero también cabe preguntarse qué seres humanos son capaces de soportar toda la presión del caso de desaparición más mediático de los últimos 25 años sin confesar. Ninguno de los dos, ni Gary ni Kate, pero no solo ellos. Había otros 7 amigos en el Tapas Bar esa noche. Es cierto que hubo contradicciones en sus declaraciones, pero más allá de esas grietas, si sabían algo, ninguno de ellos lo reveló. Fueron tan fuertes mentalmente y durante tanto tiempo. Eso sí, no habíamos dicho que sobre uno de ellos recayó una sospecha directa, David Payne, el organizador del viaje. Y también hubo una contradicción en el relato de las horas previas a la desaparición, donde Gary y Kate no se ponen de acuerdo en situar a Payne 30 segundos o 30 minutos en el apartamento 5A. En 2023 la policía portuguesa emitió una disculpa formal a los McCann por el modo en que fue gestionada la investigación inicial y por el trato recibido por la familia. Los McCann demandaron a Gonzalo Amaral por su libro. El caso llegó a la Corte Europea de Derechos Humanos y lo perdieron. Sobre el último gran sospechoso del caso, Christian Bruckner, Amaral lo considera, según publica El País, como un producto de la ficción policial para limpiar la imagen de los padres. Kate McCann relata en su libro sus problemas de fertilidad, llegando a contar abiertamente esos problemas, incluso los sinsabores de tener sexo como obligación y no como disfrute. No cabe duda de que Madeleine fue una niña muy buscada. Y lo que nadie pone en duda, ni siquiera Gonzalo Amaral, es que si la pequeña murió en el apartamento, fue una muerte totalmente accidental. ¿Pueden ser capaces unos padres que amaban a esa niña y que fuera de toda duda estarían devastados de ser cierta esa muerte accidental, reponerse rápida y fríamente, pensar en unas posibles consecuencias para ellos y optar por la simulación del rapto y la ocultación del cadáver? Si no tienen nada que ver, la presión y acusaciones brutales que han tenido que soportar, además de tener a su hija desaparecida, no se las deseo a ningún ser humano. Pero también es cierto
que aún no sabemos lo que pasó con Madeleine, la niña más buscada del planeta y nunca encontrada. Y de la realidad a la ficción. En esta sección compartiré una reseña de un libro que me haya leído en cada ocasión. Quiero ser sincero contigo y tengo que haber leído el libro por completo para hacer esta suerte de audioreseña. Lo digo porque me considero un lector empedernido, como indico en la presentación, pero cuando veo a algunos influencers que aseguran haber leído 10, 15 libros al mes, pues estoy seguro de que no se los han podido leer todos. Y lo que pueden hacer, eso sí, es dar algunas pinceladas basadas en la contraportada o en la nota de comunicación del editorial. Entonces vamos a intentar aquí reseñar libros que me haya leído por completo, ¿vale? Casi siempre va a ser una novela negra, policíaca, de thriller o suspense, que es, bueno, pues es el género que me apasiona. En este caso, te voy a hablar de Isla Maldita, de John Grisham. La novela comienza situándote en una boda en la playa. La novia es Mercer Mann, una escritora que da clases de escritura creativa en la facultad. El enlace lo oficia un amigo suyo, Bruce Cable, que es librero y para más señas se había acostado con la novia en el pasado. Mercer está buscando una historia potente para su siguiente novela, y su amigo Bruce cita a los recién casados en su librería horas antes de que tomen un vuelo para su luna de miel. Le da a la escritora un libro autopublicado por Lovely Jackson, una mujer que dice ser la última habitante de una isla desierta, para que tome ese libro como base para su próxima novela. En la obra cuenta la historia de esa isla, una isla maldita, llena de episodios de horror ligados a la esclavitud varias generaciones atrás. Ahora una poderosa constructora quería convertir la isla en un resort, pero Lovely Jackson, la que dice ser la última habitante, reclama la propiedad de la misma. Ahí, Grisham elabora su habitual disputa judicial, muy habitual en todos sus libros, en la que también, como tercer actor, además de Lovely Jackson, mujer que dice ser la última habitante, y la constructora que quiere hacer el resort, también está el estado de Florida. Bueno, John Grisham tiene una legión de seguidores acérrimos de esas batallas judiciales que tan minuciosamente retrata en sus novelas. Yo, en cambio, confieso que esas novelas, donde el protagonismo absoluto es un juicio y no cabe nada más, se me suelen hacer, la verdad, bastante lentas. Pero en esta, Isla Maldita, a pesar de que esa disputa judicial, sí, sobrevuela siempre la historia, se enfocan otras luces en la trama que son las que a mí particularmente me han atraído. Primera luz, el ambiente literario. Es cierto que me coge en un momento personal de estar a meses de que se publique mi primera novela. Y claro, una de las protagonistas es escritora, otro, librero. Se habla mucho de este mundo. Eso sí, este mundo en Estados Unidos, ¿eh? Allí Mercer da clases en una facultad de escritura creativa, aunque también es cierto que aquí poco a poco hay cada vez más ejemplos de formaciones universitarias al respecto, pero bueno, es otra historia. Y luego lo de las grandes cantidades económicas por libro que se mencionan que se pagan allí, el número de lectores, un sinfín de cosas que son diferentes, ¿no? Pero es ambiente literario. Incluso Grisham recurre al cliché de la escritora típica sin ideas, presionada por su agente literaria y por su editora, una editora que está además deseando publicar su nuevo libro, y la escritora intenta dar largas con los plazos porque no se le ocurre una idea, pero aún recurriendo a estas imágenes comunes, a mí sí que me fascina leer a Grisham sobre este mundo literario, la verdad. Y la segunda gran luz de esta novela, a mi juicio, ¿vale? La envergadura y potencia de protagonistas que, sobre todo en dos casos, tienen una avanzada edad y que en esa etapa de sus vidas se encuentran con que tienen que lidiar con misiones apasionantes. Se peca muchas veces de apartar a esas personas como protagonistas principales en las novelas y de forma mucho más lamentable pues en la vida misma a determinadas edades, ¿vale? Aquí no hay edadismo. Aquí es una gozada ver cómo se desenvuelven esos dos personajes. Lovely Jackson
que es la autoproclamada última habitante de la isla, y Steve Mahon, un abogado jubilado que la representa en el litigio contra la constructora que quiere hacer el resort. A mí ese ambiente literario y la potencia de esos personajes es lo que me ha llamado más la atención. Luego, lo que es el thriller judicial en sí está correcto, pero sin la exhaustividad de detalles jurídicos o aspectos técnicos, cuya ausencia además yo sí agradezco, ya depende de cada uno. Y luego está la historia en sí, que es cierto que no es muy original. No deja de ser el choque entre una poderosa constructora que quiere realizar un resort y la pequeña litigante en contra para preservar la naturaleza de la isla. Esto lo hemos visto muchas veces. Y además el Estado en medio también, y siempre poniéndose de parte del dinero. No es original, pero inserta también una subtrama histórica sobre esclavitud que le aporta muchísimo, y aunque subrayo que no me parece muy original, sí que está perfectamente ejecutada. Es John Grisham, ¿vale? Y se nota. Se lee muy fácil, es entretenida y si te han entrado ganas de leerla, corre al que seguro que es uno de los sitios más bonitos de tu ciudad, tu librería favorita. Quizás allí no vendan tanto como el librero de la novela de Isla Maldita, o no celebre en ella a cada instante fiestas literarias glamurosas, pero es un lugar mágico que haces tuyo, lleno de historias que te van a tocar en cuanto abras el mejor objeto del mundo, simplemente un libro. Espero que te haya gustado este primer episodio de tu podcast Crímenes y Novela Negra. Si es así, puntúalo con 5 estrellas y guarda el episodio. Si no, sé indulgente al menos con este enamorado de la radio, ya que es mi debut en este canal, ¿vale? Que se parece mucho a la radio, este nuevo medio, ¿no? Este podcast, ¿no? Que podemos bautizar como radio porque al final es básicamente lo mismo. Pero en cualquier caso, te haya gustado o no, déjame un comentario y dale a seguir el podcast para que te salte la información de nuevos episodios y puedas ver al menos si vamos mejorando. También me puedes visitar en el blog de Substack, buscando por Anselmo Ramos en Substack. No creo que lo haya pronunciado bien, pero bueno, para que sepamos escribirlo mejor, la verdad es que es una red social también que está pegando bastante y creo que está bastante bien enfocada a creatividades y parece ser que al menos hay menos ruido, ¿vale? Ahí se acaba de publicar un interesante artículo en Substack en el que, a raíz de la publicación de Reconciliación, la biografía del rey emérito, transformamos su vida en los elementos principales de una novela negra. Y también tenemos web, anselmoramos.es. Debajo te dejo los enlaces. Si no te quieres perder nada, visítame, escribe simplemente tu correo y suscríbete a la newsletter. O escucha, si quieres contarme lo que quieras de una forma más directa, también puedes hacerlo directamente a la dirección de correo electrónico autor@anselmoramos.es. Gracias, gracias y gracias. Nos vemos en el segundo episodio de Crímenes y Novela Negra. Hasta entonces, te deseo una vida a todo color, pero lecturas negras, muy negras.